Y estamos en línea con la doctora Marina Romano, que es abogada especialista. ¿Qué responsabilidad tiene el colegio en casos como estos, en el que se ven vulnerados los derechos de los niños, que hay abusos y demás? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué dice la ley? Siempre total y absoluta. Es decir, el colegio no se libera nunca por cualquier daño que se le cause a una persona, a un menor, adentro de su establecimiento. Y esto lo hago extensivo tanto por supuesto, de la perspectiva civil, la responsabilidad es inevitable. Es decir, no tiene ninguna eximente de responsabilidad. Y por supuesto, desde el campo penal, el fiscal estará investigando tanto el accionar a quien se lo acusa como ser autor de estos delitos aberrantes, y por supuesto evaluará otro tipo de participaciones, Flavio, que puede haber, por supuesto, en el campo penal, de acuerdo a cómo actuó el colegio tanto antes como después de recibir las denuncias. Bueno, esto es un título que acabas de dar, porque no sabíamos que tenía una responsabilidad absoluta. Confirmás eso, que es absoluta. No es como muchos representantes legales de los colegios que medio que se quieren despegar, ¿no? No, todo lo contrario. Desde la perspectiva penal, por supuesto que tiene que haber autoría. El fiscal lo que tiene que determinar es, más allá de si existieron estos hechos y de qué tipo pueden ser en cuanto a su autor, el que está sindicado como supuesto autor de este delito, es decir, ya sea por abusos sexuales, que por supuesto que se puede agravar con una pena como hasta de 20 años, en el caso porque se trata de los encargados de la educación, y también puede estar incluso el delito de corrupción de menores. Pero en el caso del colegio puntual, que es la pregunta que nos hace muy inteligentemente la oyente, hay que decir que también pueden tener algún grado de autoría, que por supuesto se tiene que determinar muy concretamente por el fiscal, porque lo que yo veo en mi experiencia, Flavio, es en todos los hechos relacionados a colegios, a establecimientos educativos de enseñanza, es que cuando se dan estos tipos de hechos o incluso hechos que no son de esta gravedad, que tiene que ver con lesiones o otro tipo de daños, hay una conducta como obstruccionista con relación a lo que pasa, de ocultamiento. Sí, entonces, de hecho, Marina, te corto ahí en el relato, porque de hecho uno de los ejes de la movilización de ayer y de la protesta de los padres, más allá de que se trata de hechos muy delicados y uno lo toma con mucha cautela, hay enojo con la comunidad educativa porque no se tiene la tranquilidad o la certeza de que se actuó con la celeridad que esto requiere, porque cuando uno actúa en estos casos, y vos lo conocés muy bien, con celeridad se reducen los daños, porque en el caso de que haya alguna situación irregular, podés evitar que esto ocurra en más de un caso. Sí, por supuesto, porque además lo que vos decís es el eje central de toda nuestra legislación. Toda la reforma que hubo en el 2015 es justamente para prevenirle el daño. El Código Civil no está decorado en nuestro derecho, nos viene a regular toda nuestra vida, y por supuesto, más allá de las implicancias que hay en el derecho penal. Lo que quiero decir es que no se tiene que actuar cuando el daño ya se produjo, o si ya tenemos conocimiento que se produjo, no hacer nada para mitigarlo, porque justamente lo que quiere la ley es que una vez primero que se prevenga, una vez que ya se produjo no se agrave y se trate de mitigar, porque si no se lo está revictimizando dos veces en este tipo de delitos. Entonces el daño muchas veces es peor en el ocultamiento, en mantenerlo clandestino, en decirle a la gente, por favor no digamos nada, no hagamos nada hasta que no se sepa bien, hasta que se investigue. No, las acciones tienen que ser preventivas, la persona tiene que ser separada, a mi entender, se tiene que evaluar con gran detenimiento cuál fue el protocolo que siguió el colegio, es decir, si llegó un registro, si lo denunció ante la Secretaría de la Niñez, porque yo, como te reitero, hay dos cosas que veo, chicos, con relación a estos casos. Primero es que se oculta muchas veces por una cuestión de que para que no se estigmatice el establecimiento, y lo otro, muchas veces se pasa al campo de la hostilidad con la gente que denuncia, ya sea por este tipo de hechos o de daños.
con relación no tiene que ocurrir, todo lo contrario, pero bueno, no podemos permitir que hoy, con la información que hay y con la nueva concepción con relación a la persona y sus derechos y sobre todo a gente tan vulnerable como son los niños, se apliquen los protocolos de forma incorrecta. Y otra pregunta que se desprende de esto, porque bueno, la responsabilidad absoluta del colegio. ¿Y el colegio tiene un seguro para paliar todos estos daños o toda esta situación, Marina? Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque en definitiva, más allá de las condenas penales, Flavio, la gente quiere la reparación, porque la reparación le sirve para transitar toda una vida de un daño que se ha causado para siempre. Y eso hay que ponerlo en perspectiva, hasta que la persona, para que pueda vivir con cierta tranquilidad. Y el seguro de responsabilidad civil que deben contratar los colegios es un seguro obligatorio, que hay que decir que la Corte le ha puesto, ha convalidado los límites de cobertura que tienen los seguros, que son absolutamente simbólicos en materia de reparación en establecimientos educativos. Eso es una reforma que la Ley de Seguros y la Superintendencia tiene que en algún momento, que por supuesto ya entrarle de lleno para poder modificarlo, pero la responsabilidad del colegio con su patrimonio, el titular, dice el código, que tiene que ver con el organizador, no solamente el propietario en el sentido titular del colegio registral, tiene una responsabilidad absoluta, integral, y cuando te digo absoluta, Flavio, me refiero a que es una responsabilidad agravada, dice el código, no es una responsabilidad común, es ultra objetiva. Muy bien. Bueno, Marina, nos ha quedado más que claro todo lo que nos explicás, fuiste muy clara, has respondido la pregunta de esa oyente, la nuestra y las que vendrán seguramente. Te agradecemos muchísimo la comunicación, No, un placer. Gracias a ustedes.